Probablemente ha sido la noticia política más comentada en las últimas horas. La decisión de Rubén Rodríguez de abandonar el espectáculo para candidatarse a gobernador por el Departamento Central por el movimiento del presidente de la República, Honor Colorado. ¿Por qué se da esta polémica? Porque él mismo declara no tener experiencia alguna en el oficio de la política y en las bases de la militancia político-partidaria critican esta exposición. Se ha abierto un debate entre aquellos que se presentan como las nuevas figuras políticas versus aquellos considerados políticos de cuna. Hay un enfrentamiento generacional dentro de la política partidaria. Cada vez aparecen más outsiders con miras a las elecciones generales. Es porque dentro de los partidos no son capaces de encontrar hombres que despierten el apoyo de los electores. Muchas de las cartas ya están echadas. El juego rumbo al poder comenzó. Entonces hay un código dentro del partido, por lo menos para nosotros que fuimos formados, que es el respeto a nuestras instituciones que hablaba Bernardino Caballero ya en 1887. Y dentro de ese respeto a nuestras instituciones, nosotros nos íbamos formando al lado de los grandes hombres del partido. Y mamábamos de la sapiencia, de la sabiduría de estos hombres. Y adquiríamos experiencia. Y eso solamente da el transcurrir del tiempo para que uno llegue a un estatus político. Y aquí se viene a romper ese principio de respeto. ¿De dónde aparecieron estas gentes? ¿Cuándo estuvieron en una mesa electoral? ¿Formaron parte alguna vez de una seccional o algunas organizaciones de base juveniles? Nunca. El político colorado Bader Rachid Lichi asegura que no se está respetando la tradición y los principios del coloradismo. Afirma estar decepcionado de Horacio Cartes pese a haber trabajado arduamente por su candidatura. Yo ahora estoy decepcionado. Esa es la verdad. Lástima, porque esperaba más de él. En el eventual caso en que Santiago Peña resulte ganador, ¿apoyaría con su movimiento al candidato colorado? Sin comentario. En la ciudadanía se puede percibir un deseo de renovación de los políticos. En su mayoría, la gente apuesta por nuevas figuras, pese a que estos no hayan tenido experiencia en la administración pública. Yo prefiero a la gente que se preocupó siempre por la gente, no a los oportunistas, a la gente que ve una oportunidad en un momento donde no es fácil, como se dice, elegir en ese momento, pero yo prefiero a la gente que se preocupó siempre por la gente que caminó con la gente y la gente que tiene esa capacidad de interpretar lo que es la necesidad de nuestro país. Emergentes serían los nuevos, de la farándula, algo nuevo. ¿Por qué sería tradicional? Y no necesitamos caras nuevas y queremos apostar a gente nueva. Y yo creo que los nuevos, para ver qué hace, porque lo que era de antes ya sabemos qué hace y no hay ninguna solución, entonces prefiero los nuevos. Nelson Mora, con 34 años, es presidente de la seccional colorada número 37 de Capital. Él mismo asegura que este es el gobierno que más oportunidades ha dado a los jóvenes y no cree que exista un choque generacional. Una de las cuestiones que siempre le caracterizó al partido es la apertura, la búsqueda permanente de nuevos valores, en la intención de canalizar el clamor popular hacia el continuismo de la misma estructura y la misma ideología del partido en las administraciones nacionales, ¿verdad? Creo que en ese sentido mi caso es muy parecido también, ¿verdad? Yo, después de haber estudiado 10 años fuera del país, regresé y pensé que podía aportar al Partido Colorado, que podía aportar al país, y salió lo de la presidencia de la seccional. Comenzamos a trabajar un poco con la gente y canalizamos un poco lo que ellos también estaban necesitando acá a nivel comunitario para poder seguir perpetuando también el Partido Colorado dentro de la comunidad, ¿verdad? Yo no creo que sea un choque generacional, yo más bien hablaría de una amplificación del espectro dentro del Partido Colorado. No creo que esto sea una confrontación o un desafío generacional, al contrario, creo que es una simbiosis muy interesante que se está dando.